Jacob's Well, un popular lugar para nadar cerca de Wimberley, permanecerá cerrado a los nadadores en un futuro próximo. El dron se deslizó bajo el agua y sus luces brillantes cortaron el azul del pozo de Jacob. Los primeros 30 pies eran hermosos, pero este no era un nado cualquiera. Esta máquina se dirigía a una zona prohibida, un lugar donde al menos 12 personas han desaparecido para siempre. Los científicos observaban en un monitor mientras el dron descendía por los estrechos y retorcidos pasajes que los buzos llaman la trampa. Estaban allí para cartografiar la cueva, pero la cámara del dron capturó algo completamente distinto. Un descubrimiento aterrador que confirmó la espeluznante reputación del pozo, el Pozo de los Susurros. En el ondulante y soleado paisaje de Texas Hill Country hay un pequeño pueblo llamado Wimberley, y justo afuera de este pueblo fluye Cypress Creek. En el lecho de piedra caliza de ese arroyo hay un agujero, un círculo oscuro, perfectamente redondo, de unos 12 pies de ancho, en medio de aguas poco profundas y tranquilas. Este es el Pozo de Jacob. En cualquier día caluroso de Texas, este lugar está lleno de vida. Verás familias, estudiantes y turistas alineados uno tras otro. Todos saltan desde las rocas de piedra caliza, celebrando mientras se sumergen en el agua increíblemente clara y eternamente fría. El agua del manantial se mantiene a unos perfectos 68 grados Fahrenheit. Todo el año es una imagen perfecta de alegría, un verdadero oasis texano. Pero este escenario es una hermosa ilusión. El pozo es una trampa. Muchos de estos felices saltadores no se dan cuenta de que se están lanzando a la boca de un enorme, mortal e increíblemente complejo sistema de cuevas submarinas. El Pozo de Jacob no es un pozo en el sentido tradicional. Es un manantial kárstico, la abertura de una cueva vertical que desciende directamente hacia la oscuridad del acuífero Trinity. Para los nadadores, la diversión termina en el fondo de la primera cámara, una estancia iluminada por el sol a unos 30 pies de profundidad. Pero para los buzos de espeleología, esto es solo la alfombra de bienvenida. El Pozo de Jacob es una leyenda en el mundo del buceo en cuevas, pero por todas las razones equivocadas, es conocido como la tumba de los buzos. Lo que nadie cuenta es que el pozo está diseñado como una trampa natural perfecta. El sistema es un laberinto de al menos 4 cámaras conocidas, cada una más profunda y peligrosa que la anterior. Estas cámaras están conectadas por pasajes estrechos y retorcidos con nombres que suenan a advertencia. Para pasar de la segunda cámara a la tercera, los buzos deben deslizarse por un pasaje tan estrecho que lo llaman el canal de parto. Más profundo aún, han nombrado otras zonas como el ataúd y la última compresión. El pozo es engañoso. Su agua cristalina, que parece tan segura, es su arma más peligrosa. Los suelos de estas cámaras profundas no son roca sólida, sino una gruesa capa de fino sedimento de piedra caliza. Un solo movimiento incorrecto, una aleta mal dirigida, puede convertir instantáneamente el agua clara en una nube blanca y opaca. Esto se llama un silt out. En esta negrura total, un buzo puede desorientarse en cuestión de segundos. No puede ver su mano frente al rostro, ni su medidor de profundidad, ni su brújula, ni a su compañero. Y lo más importante, no puede encontrar la línea de seguridad que lo guía a la superficie, si es que siquiera colocó una. Entonces llega el pánico. Un buzo en pánico respira más rápido, consumiendo su aire a un ritmo aterrador. Se pierde, se queda sin aire, y el pozo reclama otra víctima. Con los años, al menos 12 personas han perdido la vida en estos pasajes oscuros. Sus cuerpos suelen quedar atrapados tan profundo o en zonas tan inestables que recuperarlos se considera imposible. El pozo se convierte en su tumba permanente. Dicho suavemente,
Este lugar es un imán de tragedias y misterios. El atractivo de sus profundidades prohibidas es tan fuerte que los buzos, especialmente los jóvenes y ambiciosos, no pueden mantenerse alejados. Quieren ser quienes resuelvan sus secretos, quienes lleguen más profundo que nadie. Este ciclo de tragedias se volvió tan grave que las autoridades locales, desesperadas por detener las pérdidas, intentaron sellar el pozo para siempre. Soldaron una pesada reja metálica, una cuadrícula de barras gruesas, sobre la entrada a las cámaras más profundas. Pensaron que esto pondría fin a la historia. Se equivocaron. El tirón del pozo, su silenciosa promesa de un secreto, era demasiado fuerte. Impulsados por la necesidad de explorar, algunos buzos acudían en mitad de la noche con cortadores de pernos industriales. Rompían la reja una y otra vez para acceder a los pasajes prohibidos. El pozo simplemente se negaba a permanecer cerrado. Aquí es donde entró la ciencia. Verás, el pozo no es solo un agujero peligroso. Es una característica geológica vital. Es la fuente principal de agua de Cypress Creek. Es una ventana directa al estado del acuífero Trinity, una gigantesca reserva subterránea que provee agua potable a millones de personas. Los científicos necesitaban entender qué ocurría dentro. ¿Cómo se formaron estos pasajes? ¿Qué profundidad real tenían? ¿Y qué había ahí abajo que los hacía tan peligrosos? Después de tanta tragedia, enviar a otro ser humano estaba fuera de discusión. El riesgo era demasiado alto, así que recurrieron a la tecnología. Decidieron enviar una máquina. El plan era usar un vehículo operado remotamente, un dron submarino, para ir donde ningún humano podía regresar con seguridad. Esta máquina sería la primera en explorar y mapear las partes más profundas y temidas del pozo. El equipo de geólogos y científicos estaba emocionado. Creían que estaban a punto de crear el primer mapa completo de esta maravilla natural. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar un estremecedor caso sin resolver de décadas. Lo que encontraron no fueron solo rocas, sino una tumba, el hallazgo escalofriante de la cámara. En una mañana tranquila y luminosa, un equipo de investigadores y geólogos se reunió al borde del pozo de Jacob. La atmósfera era tensa. Esta no era una inmersión recreativa. Una camioneta blanca estaba aparcada cerca, vibrando por el sonido de los equipos electrónicos. Sus puertas laterales estaban abiertas, mostrando un conjunto de monitores de alta definición. Este era el centro de control. La estrella del día era una pequeña máquina amarilla llamada Explorer. No era un juguete, era un ROV industrial, un vehículo operado remotamente, construido para resistir enormes presiones, equipado con múltiples cámaras 4K, potentes luces frontales y un sonar avanzado para mapear las paredes en completa oscuridad. Un grueso cable de fibra óptica, su cordón umbilical, conectaba el dron con la camioneta, enviando una señal de video completamente nítida a los operadores. La misión era simple: desplegar el dron, descender hasta la cuarta cámara y usar el sonar para construir el primer mapa 3D de esta cueva imposible. Un técnico bajó con cuidado al Explorer en la abertura de 12 pies del pozo. En el monitor, el equipo vio cómo la pantalla se llenaba de azul. Los propulsores del dron zumbaban y comenzó el descenso. La primera cámara era hermosa. El dron descendió 30 pies y la luz del sol bailó en las paredes de roca, iluminando toda la estancia. Todo marchaba bien. El operador, con manos firmes, inclinó el dron hacia adelante y lo guió por una pendiente. Esa era la entrada a la segunda cámara. La pantalla pasó de un azul brillante a un índigo profundo. A 80 pies de profundidad, la luz solar desapareció. Las potentes luces del dron se encendieron, cortando un cono blanco en la oscuridad subterránea. Las paredes eran suaves,
de piedra caliza pálida, talladas por milenios de agua fluyendo. Entonces el dron llegó a su primera gran prueba, el canal de parto. Era el estrecho paso hacia la tercera cámara. El sonar mostraba que el pasaje era tan angosto que apenas permitía el paso del dron. Muchos pasan por alto el piso, grava suelta y profunda. El operador tuvo que ser extremadamente cuidadoso. Redujo la potencia de los propulsores, guiando al rob con suavidad para no levantar ese sedimento mortal. Unos minutos tensos después, el dron salió al otro lado. Entró en la tercera cámara, un vacío oscuro más amplio. Era como una sala de espera, silenciosa e inmóvil. El equipo revisó los sistemas del dron. Todo estaba estable. Ahora venía el momento crucial. El operador apuntó el dron hacia una pequeña grieta oscura al fondo de la cámara. Era la entrada a la cuarta cámara, el punto sin retorno. El dron avanzó por el estrecho túnel. Las paredes se cerraron de inmediato. Este era un lugar que ningún humano había visto en décadas. El pasaje era estrecho. El suelo, un lecho inestable de rocas y sedimento. A medida que el dron avanzaba, su luz de repente reflejó algo que no era roca. El operador detuvo el reob. Un destello metálico llamó su atención. Usó los controles para acercar la cámara. El equipo en la camioneta quedó en silencio. En la pantalla, inconfundible, se veía una aleta de buceo sobresaliendo de un montón de grava. Una sensación fría y aterradora llenó la camioneta. El operador movió lentamente la cámara. A unos pocos pies, otro objeto, un antiguo tanque de oxígeno corroído, medio enterrado en el sedimento. Su regulador estaba cubierto de costras. Luego, un trozo desgarrado de un traje de neopreno negro se enganchó en una roca afilada. Y entonces lo vieron. Las imágenes que regresaron fueron un golpe al estómago. Metido en una grieta, parcialmente cubierto por la grava que se movía, estaban los restos esqueléticos de un cuerpo humano. Los científicos quedaron horrorizados. Esto ya no era una exploración geológica, se había convertido en una misión de recuperación realizada por un robot. El dron permaneció cerca de los restos, iluminando la silenciosa tumba submarina. El equipo de buceo claramente era de otra época. Sobre los restos del traje de neopreno, una pequeña etiqueta de nombre descolorida apenas se leía. El operador ajustó la cámara, esforzándose por obtener una toma clara. Con cierta mejora digital desde la camioneta, la letra apareció lentamente. El nombre decía Kent Min. El nombre golpeó al equipo como una onda de choque. No era cualquier buzo perdido. Kent Min era una leyenda. Su historia era uno de los incidentes más famosos y trágicos en la historia del pozo. Había desaparecido en este mismo lugar décadas atrás, en 1979. Durante todos esos años, sus amigos, su familia y la comunidad de buceo se habían preguntado sobre sus últimos momentos. Ahora, un robot los estaba mirando. El descubrimiento era aterrador, no por tratarse de un cuerpo, sino por lo que significaba. Las imágenes mostraban cómo había quedado atrapado. El pasaje era increíblemente estrecho, y todo el suelo estaba formado por un lecho profundo e inestable de grava suelta. Kent no solo se había quedado atascado, parecía que la cueva misma lo había enterrado. La grava, que podía deslizarse y moverse con el más mínimo disturbio, había caído, inmovilizándolo. Pero el dron encontró algo más, algo que hacía el hallazgo aún más inquietante. Mientras el rob movía la cámara por el pequeño espacio oscuro, sus luces iluminaron otro juego de tanques de buceo y otra aleta. Kent Mopin no estaba solo. El equipo en la camioneta comprendió la horrible verdad. El dron estaba frente a una fosa común, un lugar que guardaba los secretos de varios exploradores perdidos. Las imágenes eran escalofriantes. Mostraban cuán implacable era ese lugar.
La última compresión no era solo un paso estrecho, era una trampa mortal activa formada por rocas inestables. Estas imágenes fueron la primera vez que alguien vio la realidad de la cuarta cámara. Antes de esto, solo existían historias y diagramas dibujados por los pocos que habían salido con vida. Ahora tenían prueba en alta definición. El pozo no era solo un laberinto, era un depredador. ¿Quién era Kent Maupin y por qué descendió allí? Para entender lo que el dron encontró, hay que retroceder en el tiempo. Volver al 9 de septiembre de 1979. El mundo era distinto. La cultura del buceo en cuevas era, por decirlo suavemente, el lejano oeste. Una frontera nueva, llena de exploradores valientes y casi temerarios, impulsados por un fuerte deseo de ser los primeros en llegar más profundo y ver lo que nadie había visto antes. Y el pozo de Jacob era uno de sus mayores premios. Kent Maupin era uno de esos hombres. Era joven, un buzo experimentado y, según todos los relatos, intrépido. Estaba obsesionado con el pozo de Jacob. Lo había buceado muchas veces, pero, como tantos otros, estaba hipnotizado por la leyenda de la cuarta cámara. Era la última frontera del pozo, un lugar al que muchos habían intentado llegar, pero pocos habían visto aquella fatídica noche. Kent y su amigo Mark Brasher decidieron que serían ellos quienes la conquistarían. Mark era un estudiante universitario en San Into College, entusiasta y aventurero, que admiraba a Kent, el más experimentado. No estaban solos. Formaban parte de un grupo de 8 buzos de Pasadena que acampaban cerca del pozo. El aire estaba lleno de emoción, esa energía nerviosa que antecede a una misión peligrosa. Cuando cayó la oscuridad, Kent, Mark y algunos más se prepararon. Conocían los riesgos. El pozo ya había cobrado vidas, pero la llamada de lo desconocido, ese canto de sirena desde las profundidades, era más fuerte que el miedo. Su objetivo estaba claro: llegar a la cuarta cámara. Lo que muchos pasaron por alto, sin embargo, fue su preparación, o más precisamente, la falta de ella. No llevaban luces extra, no tenían cuerdas de seguridad, no habían instalado una guía dentro de la cueva, el equipo de seguridad más importante, que indica el camino de regreso. Su plan parecía simple: confiar en su habilidad y en la suerte de encontrar la salida. Fue un error fatal. Otro buzo del grupo, un hombre llamado Joe, estaba con ellos en el agua. Observó cómo Kent y Mark descendían. Los siguió por la primera cámara hasta la segunda. Vio cómo se deslizaban por el canal de parto y entraban en la tercera cámara. Allí cambió el plan. Joe vio, con creciente horror, cómo Kent y Mark empujaban sus pesados tanques de acero frente a ellos, avanzando por el estrecho pasaje oscuro hacia la cuarta cámara. Nadie le había dicho a Joe que planeaban llegar tan lejos. Kent desapareció en la negrura. Mark, justo detrás de él, lo siguió. Joe, invadido por el pánico, se quedó en la entrada. Movió su potente linterna de buceo frenéticamente, intentando llamar la atención de Mark, pero Mark no miró atrás, solo continuó avanzando hacia el agujero. Joe sabía que era terriblemente peligroso. Revisó su propio medidor de aire. Estaba bajo. Se encontraba a una profundidad peligrosa. Debía decidir. Golpeó su cuchillo de buzo contra su propio tanque. El sonido metálico, clan, 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 resonó en el agua. Era la señal universal de peligro, o de llamar la atención. No hubo respuesta, solo silencio desde el agujero. Perdió la esperanza y, con su aire cada vez más bajo, mantuvo la luz apuntando al túnel, un desesperado faro y una oración para que Kent y Mark lo vieran y encontraran la salida. Finalmente, su propia supervivencia lo obligó a retroceder. Cuando Joe emergió a la superficie, sucedió algo extraño. El agua cristalina a su alrededor se volvió turbia.
La visibilidad cayó a cero. Era un silt out, profundo dentro de la cueva. Los dos buzos, por pánico o accidente, habían perturbado el fondo o, como más tarde demostraría el dron, el lecho inestable de grava se había desplazado por su movimiento. Cuando Joe salió del pozo de Jacob, respiraba con dificultad. Miró a su alrededor. Estaba solo. Su corazón se hundió. Gritó pidiendo ayuda, sabiendo en el fondo que Kent y Mark se habían ido. El pozo los había tomado. La noche tranquila se rompió con el sonido de sirenas. Llegó un oficial de policía y llamó a un hombre llamado Don Dibble. Dibble era dueño de una tienda de buceo local y un exbuzo de la marina altamente entrenado. Simplemente era el mejor rescatista de aguas profundas del estado. Aunque las posibilidades de encontrarlos vivos eran casi nulas, él, su compañera Dawn, Paul Battaglia y 2 voluntarios más del equipo de rescate no dudaron. Tomaron su equipo y se dirigieron al sitio. Al llegar, encontraron a los otros buzos del grupo, sacudidos y agotados. Uno comentó que había intentado entrar en el pasaje brevemente y creía haber visto algo que parecía cuerpos ya parcialmente cubiertos por un deslizamiento reciente de grava dentro de la cueva. Don Dibble, el experimentado rescatista, se acercó al borde del pozo, miró la oscura y enorme boca del agua. Era de noche, y el agujero parecía la entrada a otro mundo. Tomó la difícil decisión profesional. Era demasiado oscuro, demasiado turbio y peligroso para enviar un equipo de inmediato. Esperarían al amanecer. El equipo estaba listo para la recuperación, sin imaginar que estaban a punto de enfrentarse al mismísimo infierno. El pozo no había terminado de reclamar víctimas, una tumba en la grava. A la mañana siguiente, el aire en el pozo de Jacob estaba cargado de determinación sombría. El equipo de recuperación, liderado por Don Dibble, estaba listo. Sabían que el pozo era peligroso. El plan no era solo encontrar a Kent y Mark, sino traerlos a casa. A las 10 de la mañana, llegaron. Los primeros buzos descendieron. Llevaban pequeñas palas de jardín. Alcanzaron el estrecho pasaje que conducía a la cuarta cámara y vieron exactamente lo que décadas después mostraría el dron. Un muro de grava suelta y en constante movimiento. Comenzaron a remover la grava, un puñado a la vez, para despejar un camino. El montón era completamente inestable. Por cada roca que movían, más descendía desde arriba, llenando el espacio que acababan de despejar. Era como intentar cavar un agujero en arena seca bajo el agua y en la oscuridad. Don Dibble, al escuchar los informes conflictivos y llenos de pánico de sus buzos, tomó la decisión que solo un líder puede tomar. «Voy yo», dijo. Era el experto y no pediría a su equipo algo que él no hiciera. Se equipó. Llevó consigo a un guardabosques llamado Calvin Turner. Por seguridad y apoyo, descendieron al agua fría y cristalina. Dejaron tanques de aire extra a 25 y 75 pies, procedimiento estándar para inmersiones profundas o complicadas. Colocaron sus líneas de seguridad. Profundo dentro de la cueva, en la entrada del pasaje fatal, Don Dibble se detuvo. Revisó su medidor de aire, 1100 libras por pulgada cuadrada. A esa profundidad, con el trabajo pesado que iba a realizar, sabía lo que eso significaba. Tenía unos 10 minutos, solo 10 minutos, para encontrar a los buzos perdidos y salir. Dio la señal de aprobación a Calvin, quien esperaba en la entrada. Con cuidado, Don introdujo cabeza y hombros en la estrecha abertura. Sostenía la línea de seguridad con una mano y la potente luz submarina con la otra. Todo lo que podía ver era una pared inclinada de grava. Avanzó, intentando cavar su camino, y en un instante de terror, todo el montón se derrumbó. Una cascada de rocas y sedimento cayó sobre él, sepultándolo.
El deslizamiento de grava atrapó a Don en la entrada, inmovilizándole los brazos y el cuerpo. El agua pasó de cristalina a cero visibilidad. Estaba en un silt-out total, atrapado y en completa oscuridad aterradora. No podía moverse. No podía golpear su tanque para avisar a Calvin. Estaba enterrado vivo. Luchó, y su respiración se volvió rápida y superficial, el sonido resonando en su máscara. Consumía sus 10 minutos de aire a un ritmo aterrador. Sentía el peso aplastante de la grava bajo el agua y cómo el aire se le agotaba. Comenzaba a perder la conciencia. En ese momento, Don Dibble tomó una decisión calmada y aterradora. Aceptó que este era el final. Iba a morir allí, igual que los hombres que había venido a buscar. No quería entrar en pánico en sus últimos momentos. Decidió intentar que sucediera más, rápido. Consideró simplemente inhalar el agua turbia, pero en su lugar eligió beberla. Abrió la boca y tragó varios sorbos grandes. Sintió que su cuerpo se preparaba para fallecer. Entonces ocurrió algo increíble. Su cuerpo reaccionó por sí solo. Un poderoso movimiento involuntario, un reflejo de supervivencia de último segundo, sacudió todo su cuerpo. El movimiento lo liberó lo suficiente. Su máscara se llenó de agua, pero al inhalar, vio una luz. Frente a él, como un ángel en la oscuridad, estaba Calvin Turner. Había visto la nube de sedimento y se acercó con un regulador de repuesto, un segundo octopus. ¿Es el pozo de Jacob un lugar maldito o solo una maravilla natural que hemos destruido? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más misterios.